Bueno, buenas noches para todos. Si es que se puede decir buenas noches. Gracias por estar acá a pesar de la inclemencia del tiempo. Y gracias a Or por la oportunidad. Bueno, la idea de esta conferencia es abordar un poco el tema del Holocausto desde un ángulo bien diferente. Y está inspirada no solo, pero fundamentalmente, en el libro de Bauman, de Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto. Así que la idea es indagar qué cosas nos puede decir el Holocausto sobre la sociedad en que vivimos. En primer lugar, recordar el ensayo de Hannah Arendt de 1963, en el cual acuñó la conocida frase de la banalidad del mal, en ocasión del juicio que se le hizo a Eichmann en Jerusalén. Expresión que quería significar la grisura, la indiferencia y la obediencia con la cual Eichmann mandó a millones de personas a la muerte en los campos de Auschwitz, escudándose en que yo solo controlaba la puntualidad de los trenes. Hay mucho para analizar de esta afirmación, más allá de su cinismo. Pero lo importante es que la demencia no explica a los nazis, a pesar de lo que está impuesto como una idea, de que fue una época de mucha locura e irracionalidad. El autor Kelly afirmaba que no había ningún loco de remate entre los nazis. Ellos solamente eran, como lo somos todos los humanos, criaturas producto de su propio ambiente. Y este me parece que es un concepto clave. Kelly hizo hincapié en que son gente que existe en todos los países del mundo, sus patrones de personalidad no son oscuros, pero tienen intereses peculiares, quieren obtener poder. Entonces, Bauman indaga acerca de la condición eminentemente moderna del Holocausto. Es una invitación a introducirnos en el horror que es capaz de producir la modernidad. El horror que produjo en aquella instancia y el que puede volver a producir en cualquier momento. El Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional, en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento culminante de nuestra cultura. Y por esa razón hay que interpelar, hay que ver el problema de esa sociedad, de esa cultura y de esa civilización. Hay tres elementos que Bauman propone, digamos, para el análisis. Que el Holocausto fue el resultado del encuentro único de factores que por sí mismos eran corrientes y vulgares. Que dicho encuentro resultó posible en gran medida por la emancipación del Estado político, es decir, de su monopolio de la violencia y de sus audaces ambiciones de ingeniería social. Ambas cosas siguen siendo características de nuestra sociedad al día de hoy. Y tercero, del control social obtenido como consecuencia del progresivo desmantelamiento de las fuentes de poder y de las instituciones no políticas de la autorregulación social. Esto quiere decir el desmantelamiento de la sociedad civil organizada. Sobre esa base surge la convicción de que la experiencia del Holocausto contiene información fundamental sobre la sociedad a la que pertenecemos. En ese sentido se subraya la necesidad de estudiar el Holocausto no como un mero hecho histórico que debemos recordar, sino como un hecho sociológico que nos interpela acerca de nuestra condición actual aquí y ahora. Bauman propone que la sociología trate al Holocausto como una prueba rara, aunque significativa y fiable, de las posibilidades ocultas de la sociedad moderna. Cita a Leo Cooper diciendo: el Estado territorial reclama, como parte integrante de su soberanía, el derecho de cometer genocidios o a desencadenar matanzas genocidas contra las personas sometidas a su autoridad. Y de hecho, dice Cooper,
las Naciones Unidas defienden ese derecho. Esta afirmación puede resultar muy fuerte, pero es básicamente verdadera. Yo le dediqué un capítulo de mi libro Posguerra, Israel jamás, a analizar el papel de la ONU en el conflicto árabe-israelí. En él trato de buscar las razones por las cuales la ONU fracasó en ese y en otros tantos conflictos. Recordarán que la solución de dos estados se propone en 1947 y es votada por las Naciones Unidas en 1947. Pero de ahí en adelante nunca la pudo poner en práctica. Como dije, hay una cantidad de conflictos en los cuales la ONU no logra hacer nada. Es importante recordar en este punto que la ONU fue creada a la salida de la Segunda Guerra Mundial y la apuesta fue la creación de un nuevo orden mundial basado en la Declaración de Derechos Humanos. Ese nuevo orden mundial estaba llamado a evitar catástrofes como el Holocausto y la propia Guerra Mundial. Bueno, no han habido nuevas guerras mundiales desde entonces, pero podemos contar una cantidad de conflictos locales y regionales, algunos bastante catastróficos, incluidos varios genocidios, y peor aún, hoy podemos decir que la visión del mundo basada en los derechos humanos se ha diluido hasta el fracaso. Se trataba de una apuesta moral y ha fracasado. El autor Nechamatek afirmaba que no existen determinantes sociales para el comportamiento moral. Es el caso de los salvadores, quienes tuvieron extracciones sociales muy diversas, es decir, no existe ningún perfil de los salvadores. De hecho, los salvadores eran gente tan común como los perpetradores. El tema es que civilización significa esclavitud, guerras, explotación y campos de la muerte, tanto como higiene médica, elevadas ideas religiosas, arte lleno de belleza y música exquisita. Es un error suponer que civilización y salvaje crueldad son antitéticas. Uno de los aspectos más típicos de nuestra sociedad es la burocracia. En la exposición de Max Weber, el teórico más importante de la burocracia moderna, resalta estos 4 elementos que están allí, que son el espíritu racional, el principio de eficiencia. De pronto, si pensamos en la burocracia uruguaya nos puede rechinar un poco, pero básicamente Max Weber era alemán. Eventualmente, en ese sentido, podemos mirar el medio vaso vacío en este caso. Si la burocracia alemana hubiera sido como la uruguaya, capaz que no hubiera habido holocausto. Aparte, la mentalidad científica y la relegación de los valores al reino de la subjetividad, otro ingrediente muy importante. En esta definición de Max Weber no se menciona ningún mecanismo capaz de excluir la posibilidad de los excesos nazis. Y además no había nada en los tipos ideales de Weber que exija calificar la descripción de las actividades del Estado nazi como excesos. Ni de los horrores cometidos por los miembros de la profesión médica alemana o por los tecnócratas alemanes. Los más preciosos productos de nuestra civilización son su tecnología, sus criterios racionales de elección, su tendencia a subordinar el pensamiento y la acción al pragmatismo de la economía y la efectividad. La civilización moderna no fue condición suficiente para el holocausto, pero sí necesaria. Más aún, el holocausto es un logro de la sociedad industrial más la sociedad burocrática. ¿De qué manera? La administración pública infundió al resto de las organizaciones su decidida planificación y su burocrática meticulosidad. El ejército le confirió a la máquina de la destrucción su precisión militar, su disciplina y su insensibilidad. La influencia de la industria se hizo patente tanto en el hincapié sobre la contabilidad, el ahorro y el aprovechamiento, como en la eficiencia de los centros de la muerte, que funcionaban como fábricas. Y finalmente, el partido aportó a todo el aparato el idealismo, la sensación de estar cumpliendo una misión y la idea de estar haciendo historia. Fue, en efecto, la sociedad organizada cumpliendo una tarea especial. El ingente aparato burocrático, a pesar de dedicarse al asesinato en masa a escala gigantesca, demostró su preocupación por la corrección en los trámites, por la sutileza de la definición exacta, por los pormenores de las regulaciones burocráticas y por la obediencia a la ley.
El departamento de la Oficina Central de las SS encargado de la destrucción de los judíos europeos se denominaba Sección de Administración y Economía. Dice Bauman, solo era mentira en parte. Esta denominación reflejaba fielmente, hasta un extremo que produce náusea, el significado organizativo de su cometido. Al igual que cualquier otra actividad susceptible de someterse a la racionalización burocrática, encajaba en la sobria descripción de la administración moderna que hizo Max Weber. Precisión, rapidez, falta de ambigüedad, conocimiento de los expedientes, discreción, unidad, estricta subordinación y reducción de los costos materiales y de personal. La burocratización pone en práctica el principio de la especialización de las funciones administrativas siguiendo consideraciones puramente objetivas. El cumplimiento objetivo de las tareas significa, ante todo, que las tareas se llevan a cabo según unas normas calculables y sin tener en cuenta a las personas. Esta parte que les propongo acá no es de las más conocidas del proceso de la solución final. La simple idea de la solución final fue un producto de la cultura burocrática. Hitler fijó el objetivo del nazismo de la siguiente manera: librarse de los judíos y sobre todo que los territorios del Reich fueran limpios de judíos. Pero no especificó cómo había que lograrlo. Una vez fijado el objetivo, todo se desarrolló tal y como Weber con su habitual claridad había explicado. El político se encuentra con el funcionario calificado de la dirección de administración. Había que conseguir el objetivo y la forma de hacerlo dependía de las circunstancias. De unas circunstancias valoradas por los expertos, teniendo en cuenta la viabilidad y los costos de las vías alternativas de acción. Así, lo primero que se eligió como solución práctica para conseguir el objetivo de Hitler fue el traslado de los judíos. Si había otros países más hospitalarios con los refugiados judíos, el resultado sería una Alemania libre de judíos. Después de la anexión de Austria, Eichmann se ganó entusiastas elogios tras coordinar y acelerar la emigración en masa de los judíos austríacos. Pero el territorio bajo dominio nazi empezó a aumentar. Inicialmente, la burocracia nazi consideró que la conquista y la apropiación de los territorios cuasi coloniales era la oportunidad soñada para completar la orden del Führer. Se obtenía el deseado vertedero para los judíos que aún vivían en un territorio alemán llamado a ser racialmente puro. Así, cerca de Nisko, en lo que antes de ser conquistada había sido la Polonia central, se proyectó una reserva para el futuro principado judío. La burocracia alemana encargada de la administración de los antiguos territorios de Polonia puso sin embargo objeciones. Ya tenían bastantes problemas controlando a los judíos autóctonos. Así que Eichmann se pasó un año entero trabajando en el proyecto Madagascar. Derrotada Francia, se podía transformar la antigua colonia en el principado judío que no se había podido crear en Europa. Pero el proyecto Madagascar también fracasó, debido a la enorme distancia, a la gran cantidad de barcos que requería y a la presencia de la Marina británica en los mares. Mientras tanto, continuaba aumentando el tamaño de los territorios conquistados y con ello el número de judíos bajo la jurisdicción alemana. Cada vez era más tangible la perspectiva de una Europa dominada por los nazis y no ya un Reich reconstruido. Gradual pero inexorablemente, el Reich de los 1000 años fue tomando la forma de una Europa dominada por Alemania. En esas circunstancias, el objetivo de una Alemania libre de judíos tuvo que adaptarse al proceso. De manera casi imperceptible, poco a poco, pasó a convertirse en la idea de una Europa libre de judíos. Unas ambiciones tan desmedidas no se podían conseguir con Madagascar, por secas que estuvieran, aunque, según algunos autores, existen pruebas de que todavía en julio de 1941, cuando Hitler esperaba poder derrotar a la Unión Soviética en cuestión de semanas, se pensó en las vastas extensiones rusas situadas tras la línea Arcángel-Astracán, que podrían ser el vertedero donde trasladar a todos los judíos que vivieran en la Europa unificada bajo dominio alemán. Como no se producía la caída de Rusia y las soluciones alternativas no avanzaban al mismo ritmo que el problema, el 1 de octubre del 41 Himmler ordenó que se pusiera fin a la emigración de los judíos.
Así, la tarea de librarse de los judíos dio un giro y hubo que buscar otros métodos más efectivos para su cumplimiento. El exterminio físico fue el método escogido. Era el más viable y eficaz para conseguir el inicial y ahora ampliado objetivo de Hitler. Tomada la decisión política, con el asesoramiento, obviamente, de los burócratas, el resto fue cuestión de coordinar entre los distintos departamentos de la burocracia del Estado. Se realizó una cuidadosa planificación, se diseñaron la tecnología y los equipos técnicos adecuados, se presupuestó, se hicieron cálculos y se movilizaron los recursos necesarios, simple rutina burocrática. La lección más demoledora que se desprende del concepto de este proceso que llamamos la carretera tortuosa hacia Auschwitz es que, en definitiva, la elección del exterminio físico como medio más adecuado para lograr la limpieza étnica de Alemania fue el resultado de los rutinarios procedimientos burocráticos, es decir, del cálculo de la eficiencia, de la cuadratura de las cuentas, de la aplicación de las normas de carácter general. Peor todavía, la elección fue consecuencia del esforzado empeño por dar con soluciones racionales a los problemas que se iban planteando a medida que cambiaban las circunstancias. También tuvo algo que ver la tendencia burocrática a agrandar los objetivos, un defecto tan propio de las burocracias como lo pueden ser sus rutinas. La mera presencia de los funcionarios desempeñando sus funciones dio origen a nuevas iniciativas y a una continua expansión de objetivos. Yo tuve una experiencia personal hace algunos años, en el año 2001, en relación a la conferencia contra el racismo, la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Sudáfrica. Estas conferencias suelen tener una preparación muy grande, en este caso fue de 2 años, en la cual hay una cantidad de reuniones de expertos, delegados de países, delegados de ONGs, en la cual se van haciendo borradores sobre lo que se va a tratar en la propia conferencia mundial. Hubo incluso preconferencias continentales, en las cuales se iba avanzando cada vez más en esos borradores. En los meses previos a la conferencia mundial, estaba claro que algunos países se proponían convertir a esa conferencia en un festival de racismo antijudío. Estaba escrito en los borradores de muchas delegaciones e incluso en los borradores de la continental de Asia. Así que hubo muchas voces pidiendo que se suspendiera la conferencia. Pero la burocracia de la ONU no podía permitirse a sí misma suspender la conferencia. Sería un fracaso para la alta comisionada de Derechos Humanos y para la propia burocracia, sus contratos, sus proyectos de viáticos y demás. Así que siguieron con su rutina como si nada y configuraron un evento bochornoso, lleno de discriminación, no solo para los judíos, pero especialmente para los judíos, y significó una plataforma para el antisemitismo global. Eso fue en el 2001. La historia se volvió a repetir 8 años después, en 2009, con Durban II. Así que el Holocausto fue un producto esencialmente racional, a diferencia de lo que muchas veces solemos escuchar de que se trató de un periodo signado por la irracionalidad y la locura. Bauman no pretende decir que la burocracia moderna produce necesariamente fenómenos parecidos al Holocausto. Lo que quiere decir es que las normas de la racionalidad instrumental están especialmente incapacitadas para evitar estos fenómenos. Que no hay nada en estas normas que descalifique por incorrectos los métodos de la ingeniería social, el estilo de los que el Holocausto puso en práctica, o considere irracionales las acciones a las que dieron lugar. Y entonces pasamos a este tema precisamente de la ingeniería social, que ya lo mencioné un par de veces, que vale la pena meterse en él. Quiero decir de pasada que en los días en que se estaba por tratar la ley sobre la marihuana, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, en una entrevista, dijo específicamente que esta ley era una cuestión de ingeniería social. Lo mencionó de esa manera. Y dijo que la ingeniería social era más difícil que la ingeniería civil. Así que está con nosotros el tema. No es que no estoy hablando de algo teórico que está, digamos, en otro lugar o en otro tiempo. Entonces,
Bauman sostiene que el único contexto en el que se pudo concebir, desarrollar y realizar la idea del Holocausto fue en una cultura burocrática que nos incita a considerar la sociedad como un objeto a administrar, como una colección de problemas varios a resolver, como una naturaleza que hay que controlar, dominar, mejorar o remodelar, como legítimo objeto de la ingeniería social y en general como un jardín que hay que diseñar y conservar a la fuerza, en la forma en que fue diseñado, con la consiguiente dicotomía entre plantas cultivadas, que se deben cuidar, y malas hierbas, que hay que eliminar. El espíritu de la racionalidad instrumental y su institucionalización burocrática no solo dieron pie a soluciones como la del Holocausto, sino que fundamentalmente hicieron que dichas soluciones resultaran razonables, aumentando con ello las probabilidades de que se optara por ellas. En este punto quiero recordar que lo ocurrido aquí, en Uruguay, durante la dictadura, en el sentido de que al lado de las historias impactantes y sumamente dolorosas de desaparecidos, asesinatos y torturas a manos de los militares, hubo también miles o quizás decenas de miles de pequeñas historias no contadas o muy poco contadas, de perjuicios y crueldades de menor cuantía a manos de burócratas, tanto en la educación como en el trabajo o como a nivel empresarial. En definitiva, se destaca la capacidad de la burocracia moderna para coordinar la actuación de un elevado número de personas morales para conseguir cualquier fin, aunque sea inmoral. El doctor Servatius, abogado defensor de Eichmann en Jerusalén, resumió de forma inequívoca su línea de defensa. Dijo, Eichmann llevó a cabo acciones por las cuales uno recibe una condecoración si gana y va a la horca si pierde. Esta afirmación puede ser discutible, puede resultarnos verdadera, pero por sobre todo es inquietante. Basta recordarnos que no poca gente en el mundo todavía sigue considerando a este sujeto como un héroe. Lo que importa destacar es que los datos recogidos sobre los que participaron en diferentes niveles en el Holocausto revelan que no se trató de un conjunto de criminales natos, sádicos, dementes, etc. Hay algunas condiciones para que las inhibiciones morales ante atrocidades sean sorteadas. ¿Cómo se convirtieron estos alemanes corrientes en alemanes autores de asesinatos en masa? En opinión de algunos autores, las inhibiciones morales ante las atrocidades violentas disminuyen cuando se cumplen tres condiciones por separado o juntas. La primera, la violencia está autorizada por unas órdenes oficiales emitidas por los departamentos legalmente competentes. Segundo, las acciones están dentro de una rutina creada por las normas de gestión y por la exacta delimitación de las funciones. Y tercero, las víctimas de la violencia están deshumanizadas, como consecuencia de las definiciones ideológicas y del adoctrinamiento. El primer principio relacionado de forma más evidente con nuestra cuestión es el de la disciplina organizativa, la exigencia de obedecer las órdenes de los superiores hasta el punto de eliminar cualquier otro estímulo de la acción, de colocar el compromiso por la suerte de la organización definida por las órdenes de los superiores por encima de cualquier otro compromiso. Esto implica eliminar las opiniones y las preferencias personales. Para Weber, el honor del funcionario reside en su capacidad para ejecutar a conciencia las órdenes de las autoridades superiores, exactamente igual que si las órdenes coincidieran con sus propias convicciones. Esto ha de ser así incluso si las órdenes le parecen equivocadas. La disciplina sustituye a la responsabilidad moral. Todo lo que no sean las reglas organizativas internas es deslegitimado y por tanto se niega la conciencia personal y eso se considera una virtud. Weber terminaba su descripción del honor del funcionario subrayando la responsabilidad exclusiva del dirigente, responsabilidad que no puede rechazar ni traspasar. Esto era típico de la mentalidad de los acusados en Nuremberg. Está clara en esos alegatos el tema de la obediencia debida. Recordarán que por estas latitudes el tema de la obediencia debida también fue un tema. Esta atmósfera no solo envolvía a los ejecutores, sino que alcanzaba también a las víctimas, porque participaban de la misma cultura.
tenían la misma racionalidad y la usaban hasta el final, ya sea influido por el miedo o por el sentido de autoconservación, ya sea personal o institucional en el caso de las comunidades judías. Hay una anécdota que está contada en el libro de Moshe Arens, Banderas sobre el gueto de Varsovia, que tiene que ver con quién era el presidente de la comunidad judía en el gueto. Ustedes recordarán que el gueto se fue vaciando a través de transportes organizados por los nazis, pero para que esos transportes fueran ejecutados eficientemente, era necesario que la gente del gueto, de alguna manera, no se rebelara ante los transportes o no se desordenara. Cuanto más orden había, más eficiencia había en los transportes. Eso se lograba con la ayuda, entre comillas, de los dirigentes comunitarios, que por supuesto no sabían cuál era el destino, creían que simplemente los iban a llevar a otra parte, a trabajos forzados o lo que fuera. La anécdota es que cuando el presidente de la comunidad se entera de lo que estaba pasando, se suicida. Ahora bien, en el libro de Hannah Arendt que nombré al principio, hay otra expresión importante que ella utiliza, que no se hizo tan famosa como la de la banalidad del mal, que fue, además, un gran problema para ella. Fue muy resistida, casi no se le publica el libro, las autoridades dirigenciales de todo el mundo se enojaron con ella, incluso familiares y amigos le retiraron la palabra. ¿Cuál fue esa expresión? Ella dijo que si las comunidades judías no hubieran sido tan organizadas, no hubiera muerto tanta gente. Lo cual refleja esto que decía, digamos, en relación a los comentarios de Bauman. Una de las cosas que se producen es esto que llamamos la invisibilidad moral. No debemos olvidar que la mayor parte de las personas que participaron del genocidio no dispararon rifles contra niños judíos ni vertieron gas en las cámaras. Casi todos los burócratas redactaron memorándums, elaboraron anteproyectos, hablaron por teléfono y participaron en conferencias. Destruyeron a mucha gente sentados en sus escritorios. Si eran conscientes del resultado final de su ostensible e inocua actividad, este conocimiento debía encontrarse, en el mejor de los casos, en lo más recóndito de sus mentes. Era difícil identificar las relaciones causales entre sus acciones y el asesinato en masa. Y poco oprobio moral merecía la natural y humana inclinación a evitar preocuparse más de la cuenta de lo estrictamente necesario. Y, por tanto, abstenerse de examinar la totalidad de la cadena causal hasta sus eslabones más lejanos. Esto pasa todo el tiempo, en cualquier lugar. Bauman pone un ejemplo que me parece interesante. Para entender cómo fue posible semejante ceguera moral, nos puede resultar útil pensar en los trabajadores de una fábrica de armamento que celebran el aplazamiento del cierre de su fábrica gracias a que se han producido nuevos pedidos, mientras al mismo tiempo lamentan sinceramente las matanzas aquí y allá. Es interesante este ejemplo de Bauman, ya que normalmente se critica fuertemente a las empresas de armamento o a los estados que las permiten, o eventualmente a los empresarios, pero no a los trabajadores, o a los funcionarios, o a los asesores externos, o incluso a los accionistas de la empresa. Otro ejemplo puede ser pensar cómo es posible que por estos lares todos consideremos que una subida de los precios de la materia prima es cosa buena, cuando al mismo tiempo todos nos lamentamos sinceramente de que en África haya niños que se mueren de hambre. El tema es que está lo que se llama la mediación de la acción, que constituye una de las características más notables y esenciales de la sociedad moderna. En pocas palabras, hay muchos actos que nadie se atribuye conscientemente. El hombre que los ha llevado a cabo siempre los considerará como imputables a otra persona, siendo él mismo nada más que un instrumento inocente de una voluntad ajena. No nos debería sorprender la crueldad enorme y en gran medida no intencionada de los hombres de buena voluntad. El aumento de la distancia física y psíquica entre el acto y sus efectos tiene mayor alcance que la suspensión de las inhibiciones morales. Esa distancia invalida el significado moral del acto y, por lo tanto, anula todo conflicto entre las normas personales de la decencia moral y la inmoralidad de las consecuencias sociales del acto.
Las acciones socialmente significativas se transmiten por una larga cadena de dependencias causales y funcionales muy complejas, y los dilemas morales desaparecen de la vista. Otro tema relacionado con esto es el divorcio entre utilidad y moralidad. Toda organización social consiste en someter la conducta de sus miembros a criterios de evaluación instrumentales o procedimentales. Se trata de que las personas no se resistan a las presiones de uniformidad ni se conviertan en autónomas respecto del propósito colectivo de la organización. En ese sentido, uno de esos comportamientos que se eliminan es el del impulso moral, el más autónomo de los comportamientos. Y relacionado con esto está el tema del pluralismo de valores. Vuelvo a mi capítulo de posguerra Israel-Hamás, donde analizo este tema, para ver un poco cuál es la razón del fracaso de la ONU. ¿Cómo es posible que desde una plataforma moral como son los derechos humanos se llegue al estado de situación en que estamos hoy en día? El propio Max Weber diagnosticó el pluralismo de valores como resultado final del largo proceso de racionalización del mundo moderno. El pluralismo de valores tiene, podría decirse, dos planos. Uno bastante obvio, que refiere a individuos y pueblos provenientes de diferentes culturas. En el mundo occidental ha habido un proceso migratorio por el cual hay países con individuos de muchas procedencias que comparten un mismo hábitat. Y políticos e intelectuales se han esforzado por aceptar el pluralismo de valores como forma para la convivencia. Todos sabemos que algunos han tenido éxito y otros han fracasado estrepitosamente. El segundo plano del pluralismo de valores, menos obvio pero muy importante, radica en que el proceso de racionalización que apunta Weber en el mundo occidental implica un proceso de diferenciación social en el cual distintos ámbitos de la vida de las personas aparecen separados en partes. Hay como una fragmentación de roles de las personas. Cada una de esos fragmentos conlleva sus propios valores, su propia escala de valores. Así, la religión fue relegada al mundo de lo irracional, al tiempo que otros ámbitos como la ciencia, la economía, el arte y la política se han afirmado como esferas propias, independientes y en competencia con la religión. Cada esfera tiene su propia lógica, sus propios valores, lo cual conduce a una lucha entre distintos valores que se produce al interior, por ejemplo, de instituciones, o incluso a nivel personal, al interior de cada persona, según el rol que esté jugando en determinado momento. Habrán oído historias de figuras del nazismo o de nuestra dictadura que cometieron atrocidades, pero en sus vidas particulares eran buenos padres, esposos amorosos, buenos vecinos, etc. Lo anterior implica que cada persona tiene su propia legalidad, su propio mix de valores en conflicto con otros. La naturaleza del conflicto antes descrito es tal que las diferentes esferas se entrecruzan permanentemente en casi todas las tomas de posición que realizan individuos e instituciones en cada momento. Los valores se vuelven difusos y equívocos. Ninguna ideología, logra armonizar todos los valores en pugna. Por tanto, individuos e instituciones deben decidir constantemente para dirimir esa lucha de valores. La política es una de esas esferas que se autonomiza, como ya mencioné, y tiene su propia legalidad. En este sentido, Weber ya no considera a la política como la aplicación de la moral, como lo había concebido Kant mucho antes, sino que la considera como la libre toma de decisiones de acuerdo al establecimiento de objetivos o fines. Quiere decir que la política, el eje de acción, pasa de lo moral a los fines. Y, de alguna manera, este es un poco uno de los núcleos duros de la razón por qué fracasa la aspiración de un orden mundial basado en la moral. La política que se basa en los fines, evidentemente, toma por otros caminos. Lo más parecido a un comportamiento moral en este terreno, para Weber, es la ética de la responsabilidad, en base a la cual los políticos se hacen responsables de las consecuencias de sus actos, en un mundo racionalizado. El Holocausto, a pesar de ser un acontecimiento histórico fundamental, probablemente ha cambiado muy poco el decurso de la historia de nuestra conciencia colectiva y del entendimiento que de nosotros mismos tenemos.
ha tenido un impacto muy escaso sobre nuestra concepción del significado y del alcance histórico de la civilización moderna. Dejó prácticamente invariadas e intactas a las ciencias sociales en general y a la sociología en particular. Podemos afirmar que las condiciones que una vez dieron paso al Holocausto no han sido modificadas de forma radical. Esto significa que el Estado-Nación sigue fuera de control y es capaz de desencadenar actos de canibalismo social de una magnitud inimaginada. Si no se contiene, puede hacer que toda una civilización se consuma en llamas. Digo, hoy estamos viendo por la televisión estas cosas, ¿verdad? O sea, no estamos hablando también acá en esto de teoría, es algo que está pasando. Lo cierto es que no existe límite ético-moral que el Estado no pueda trascender si así lo desea, porque no hay ningún poder, ni ético ni moral, más elevado que el Estado. En asuntos de ética y moralidad, la situación del individuo en el Estado moderno es, en principio, más o menos parecida a la del prisionero de Auschwitz. O bien actúa de acuerdo con las normas de conducta impuestas por las autoridades, o se arriesga a sufrir la suerte que esas autoridades le reservan. Y entonces, dice Bauman, un asesinato concienzudo, completo y exhaustivo exigía que se sustituyera las muchedumbres por la burocracia, la ira compartida por la obediencia a la autoridad. Esta burocracia imprescindible debía ser efectiva aunque estuviera compuesta por antisemitas convencidos o tibios, lo que ampliaba considerablemente el número de potenciales burócratas. Básicamente esto es lo que quiere decir que con una cantidad, no importa cuán grande fuera, de noches de los cristales rotos, no se lograba un holocausto. Para eso se necesitaba otra cosa, que es esto que estamos explicando. Esa burocracia dirigiría la actuación de sus miembros, pero no despertando pasiones, sino por medio de una rutina organizada. Solamente haría las distinciones que tenía programadas, no las que sus miembros se sintieran movidos a hacer, por ejemplo, entre niños y adultos, culpables e inocentes, eruditos y ladrones. Acataría la voluntad de la autoridad, fuera la que fuera, por medio de una jerarquía de competencias. El genocidio moderno es diferente a los de la antigüedad. Tiene un objetivo, una visión de una sociedad mejor y radicalmente distinta. Es un ejercicio de ingeniería social, pensado para producir una sociedad que se ajuste al modelo de la sociedad perfecta. Es el trabajo de un jardinero. Es simplemente una de las muchas tareas que necesitan acometer aquellos que piensan que la sociedad es como un jardín. Las víctimas de Hitler y Stalin no fueron asesinadas para conquistar y colonizar el territorio que ocupaban. A menudo fueron asesinadas de una manera monótona y mecánica. Fueron asesinadas porque no se ajustaban, por una u otra razón, al esquema de la sociedad perfecta. Fueron eliminadas para poder establecer un mundo objetivamente mejor, más eficiente, moral y hermoso, un mundo comunista o un mundo ario racialmente puro. Estos dos casos, que son los casos más conocidos y extremos de genocidio, no traicionaron el espíritu de la modernidad, tampoco se apartaron de la avenida principal del proceso civilizador. El Holocausto es una consecuencia del impulso moderno hacia un mundo absolutamente diseñado y controlado, pero una consecuencia que se produce cuando ese impulso se empieza a descontrolar y se expande desbocado. La mayor parte del tiempo se evita que la modernidad se descontrole. Sus ambiciones chocan con el pluralismo del mundo y se detienen antes de realizarse por falta de un poder absoluto, que sea lo suficientemente absoluto, y de un ejecutor monopolista que sea lo suficientemente monopolista como para rechazar, quitar importancia o aplastar a todas las fuerzas autónomas compensatorias y atenuantes. Y aquí vamos a entrar en el terreno de algunos experimentos que son sumamente inquietantes. Dice Bauman, la noticia más aterradora que produjo el Holocausto y lo que sabemos de los que lo llevaron a cabo no fue la probabilidad de que nos pudieran hacer esto, sino la idea de que también nosotros podríamos hacerlo. Stanley Milgram, psicólogo estadounidense de la Universidad de Yale, asumió el peso de este terror cuando temerariamente decidió investigar empíricamente unas suposiciones basadas en la urgencia emocional. Estos experimentos se hicieron en los años 60 y fueron publicados en 1974. Las conclusiones fueron terminantes. Sí, pudimos hacerlo y lo podríamos volver a hacer si se cumplen las condiciones.
El mundo académico intentó desacreditar y repudiar unos descubrimientos que anunciaban terror allí donde había que encontrar complacencia y paz espiritual. Los sujetos del experimento entraron en él aceptando algunos compromisos. Cooperar con el experimentador, recibían dinero a cambio y probablemente compartían el propósito del avance de la ciencia. La propuesta era que iban a participar en una investigación sobre métodos de aprendizaje más eficientes. Cuando el que está aprendiendo comete el primer error, se le pide a los sujetos del experimento que le apliquen una descarga eléctrica de 15 voltios. El nivel de 15 voltios es totalmente imperceptible e inocuo. En principio no existiría ningún problema moral, ¿o sí? Milgram dijo convencido de que gran parte de las críticas que recibió se debieron a los resultados del experimento. Si todos se hubieran retirado tras la descarga leve o la moderada, el descubrimiento habría sido muy tranquilizador. Pero los resultados fueron inquietantes y la sociología prácticamente los enterró. Evidentemente la segunda descarga es más fuerte, pero ligeramente, otros 15 voltios. Va subiendo de 15 en 15. La naturaleza de la acción del sujeto va cambiando y de algo totalmente inofensivo pasa a ser desmedida. Poco a poco. ¿Dónde debe detenerse exactamente el sujeto? ¿En qué punto se encuentra la división entre lo moderado y lo desmedido? Es fácil ver que tiene que haber una línea, lo que ya no es tan fácil es ver dónde está. El factor más importante, sin embargo, parece ser el siguiente. Si el sujeto decide que no es aceptable aplicar la siguiente descarga, entonces, como es apenas 15 voltios mayor que el anterior, ¿cómo justifica haber aplicado el anterior? Negar la corrección del próximo paso es reconocer que el paso anterior tampoco era correcto. Y esto debilita la posición moral del sujeto. El sujeto se va quedando atrapado en su creciente compromiso con el experimento. Uno no se puede limpiar sin ensuciarse. Para esconder la suciedad hay que permanecer en el fango. Esta es la base de la solidaridad entre cómplices. Son las obligaciones situacionales. La crueldad, según Milgram, tiene escasa conexión con las características personales de los que la perpetran y sí tiene una fuerte conexión con la relación de autoridad y subordinación y con nuestra cotidiana estructura de poder y obediencia. En resumidas cuentas, demostró que la inhumanidad tiene que ver con las relaciones sociales. En la medida en que éstas estén racionalizadas y técnicamente perfeccionadas, también lo estarán la capacidad y eficiencia de la producción social de inhumanidad. Este experimento en principio está en un contexto completamente diferente que el Holocausto, aparentemente. Salvo que es el mismo tipo de sociedad. El grado en que el actor se ve en la obligación de perpetuar su acción tiende a aumentar en cada etapa. Los primeros pasos son fáciles y exigen pocos tormentos morales. Los pasos siguientes son cada vez más sobrecogedores. Al final resulta insoportable seguir avanzando, pero para entonces también ha aumentado el precio de abandonar. Cuando el actor se encuentra abrumado por el deseo de retroceder, por lo general ya es demasiado tarde. Milgram incluyó a la acción secuencial entre los principales factores vinculantes, es decir, factores que atrapan al sujeto. Yo me pregunto si esto mismo no es aplicable a otros dilemas morales como la corrupción, tanto la pública como la privada. ¿Verdad? ¿Dónde empieza? Dentro del sistema burocrático de autoridad, el lenguaje de la moralidad adquiere un nuevo vocabulario. Está plagado de conceptos como lealtad, deber y disciplina. Todos ellos señalan a los superiores como objeto supremo de la preocupación moral y al mismo tiempo como definitiva autoridad moral. Lo que mantuvo a raya a la otra conciencia de los sujetos de los experimentos de Milgram y detuvo de hecho sus impulsos a retirarse fue la conciencia sustitutiva proporcionada por los experimentadores, con argumentos como los intereses de la investigación, las necesidades del experimento, el interés de la ciencia y los perjuicios que causaría la interrupción del experimento.
Ahora bien, en el caso de los experimentos de Milgram, la conciencia sustitutiva se formó precipitadamente. Ningún individuo participó en el experimento más de una hora. Sin embargo, demostró ser asombrosamente efectiva. Lo que sabemos con seguridad es que los sujetos de estos experimentos siguieron cometiendo actos que reconocían crueles únicamente porque se los ordenaba una autoridad que ellos aceptaban y a la que le atribuían la responsabilidad final de sus acciones. Estos estudios confirman un hecho fundamental. El factor decisivo es la respuesta a la autoridad. Lo que cuenta no es lo que hagan los sujetos, sino por quién lo hacen. El significado es evidente. La disponibilidad de actuar en contra del propio parecer y desoyendo la voz de la conciencia no solo está en función de una orden autoritaria, sino que es el resultado del contacto con una fuente de autoridad inequívoca, monopolista y firme. Como dice Milgram, solo cuando se da una autoridad que opera en un campo libre, sin otras presiones compensatorias que las protestas de las víctimas, se obtiene la respuesta más pura ante la autoridad. En la vida real, por supuesto, se combinan una gran cantidad de presiones compensatorias que se anulan unas a otras. Lo que Milgram puede querer decir con vida real es la vida en una sociedad democrática y fuera de una institución total, una vida en condiciones de pluralismo. Una conclusión destacada de todos los experimentos de Milgram es que el pluralismo es la mejor medicina preventiva para evitar que personas moralmente normales participan en acciones moralmente anormales. Los nazis tuvieron que destruir primero todos los vestigios del pluralismo político para poner en marcha proyectos como el Holocausto. Lo mismo en la Unión Soviética. La destrucción sistemática de los enemigos del sistema, reales o imaginarios, comenzó en serio solo después que se extirparan los residuos de la autonomía social y del pluralismo político. La voz de la conciencia moral individual se oye mejor en el tumulto de la discordia política y social. Y para terminar, otro experimento que también nos puede echar luz sobre algunas cosas que pasan aquí entre nosotros, que es el experimento de Zimbardo, de 1971. Allí se reclutaron jóvenes de 20 años. Se les hizo un test para comprobar su normalidad psíquica. Además eran universitarios. Y fueron repartidos en forma aleatoria entre presos y guardias, ataviados adecuadamente a las circunstancias. Un elemento distintivo del experimento fue la falta de una autoridad externa, como en el ejemplo de la ciencia, que el experimentador estaba allí. En el caso citado anteriormente, en este caso, la autoridad la generaban los propios sujetos. Todo se inició nada más colocando a cada sujeto dentro de una pauta codificada de interacción. Pensado para que durara 2 semanas, el experimento tuvo que ser suspendido a la semana, porque la violencia generada por los guardias respecto de los presos se fue de madre. La orgía de violencia que cogió por sorpresa a los experimentadores tenía su origen indudable en un dispositivo social vicioso y no en la perversidad de los participantes. Lo que importaba era la existencia de una polaridad y no quién estaba en cada bando. A algunas personas se les había concedido un poder total, exclusivo y sin freno sobre otras. Eso era el núcleo, en realidad, del asunto. Creo que este experimento es de particular interés, ya que, como hemos apreciado en muchas ocasiones, situaciones como esta han ocurrido en determinadas instituciones locales, sobre todo de privación de libertad de menores. Tendemos a creer que los que fallaron fueron las personas que estaban allí ocasionalmente, pero en realidad lo que importa es la situación y el contexto institucional. La probabilidad de que ocurran estas cosas es alta por el contexto independientemente de los actores particulares. Y bueno, la idea un poco es poder reflexionar sobre esto y estar atentos a lo que pasa y a lo que puede pasar, porque estamos de alguna manera inmersos en este tipo de sociedad y pasan cosas alrededor nuestro que pueden apuntar hacia ese lugar si no estamos en condiciones de preverlo.